Hola, ¿qué tal a todos y todas? Les doy la más cordial bienvenida para iniciar la tercera unidad de nuestra unidad de aprendizaje, expresión oral y escrita en mi comunidad. En esta unidad vamos a implementar o a conocer principalmente la estructura de los textos escritos. ¿Sale? En nuestro orden del día de hoy vamos a iniciar con los objetivos. Ya conocemos el objetivo de la unidad de aprendizaje. Sin embargo, los objetivos van cambiando de manera progresiva tomando en cuenta que nuestro plan de estudios se maneja con una estructura por progresiones. Esto quiere decir que el conocimiento va de lo básico a lo complejo conforme vamos avanzando. Entonces, este día vamos a hablar sobre las políticas del curso de manera general, qué es lo que debemos de hacer en esta unidad de aprendizaje, los aprendizajes previos, es decir, el contenido que se encuentra en la plataforma y de manera específica vamos a abordar el primer tema con el que inicia la unidad 3. En este caso, como estamos siguiendo una secuencia, tenemos que la unidad 3 inicia con el tema 9, que corresponde a las relaciones lógicas o argumentales que existen entre las ideas principales y secundarias de un texto. Después vamos a hablar sobre la actividad integradora que van ustedes a entregar al término de esta unidad seguido de la rúbrica. La rúbrica, como saben, es muy importante porque con base en lo que nos dice la rúbrica, vamos a pues poner atención para elaborar la actividad integradora lo mejor posible para obtener una calificación pues positiva o la más alta que nosotros deseemos. Ahora. Vamos a hablar también acerca de el foro y la participación que tienen ustedes que hacer para hablar de los contenidos que vienen en esta unidad. Asimismo, hablaremos de la autoevaluación y las dudas o comentarios que ustedes tengan al respecto. Ahora bien, de manera general, continuamos trabajando de la misma manera. Hay que respetar la fecha de entrega de las actividades. Los trabajos solamente se aceptan mediante la plataforma. ¿Sale? Los medios de comunicación que tenemos son el foro de discusión, el foro de dudas y el Zoom semanal. ¿Sale? En el foro de discusión es precisamente donde ustedes colocan su participación, la cual implica una calificación o una fracción muy importante de su calificación final. ¿Sale? El foro de dudas es un espacio exclusivamente para que ustedes manifiesten alguna inquietud o duda que tengan respecto a la unidad de aprendizaje en general, a la actividad integradora que se esté desarrollando en el momento o a alguna inquietud respecto a lo que estamos trabajando. ¿Sale? El foro de dudas, en el foro de avisos que tenemos en donde se coloca, por ejemplo, el enlace con el que ustedes se pueden conectar a esta sesión síncrona o donde se les expresa el tema que se va a ver cada semana o alguna otra información que voy a brindar yo, en ese espacio ustedes no pueden comentar. Sin embargo, el foro de dudas está exclusivamente para que ustedes hagan uso de él, ya sea retomando algún tema del foro de avisos o del foro de contenidos o de la actividad integradora. Y el Zoom semanal, pues es precisamente esta sesión síncrona que se desarrolla todos los días miércoles en punto de las 2 de la tarde. El fin de esta reunión semanal o de esta sesión síncrona es principalmente que ustedes manifiesten sus dudas y éstas tengan respuesta de manera inmediata. Sí, también para abonar al conocimiento de ustedes mediante la explicación de los temas que se están viendo en el momento. ¿Sale? Sin embargo, la plataforma tiene los contenidos accesibles
todo lo que es la unidad de aprendizaje para que cuando ustedes tengan tiempo o en el momento que ustedes decidan, entren y analicen cada uno de los contenidos. Bien, ahora, de manera específica, en esta ocasión tenemos un objetivo muy corto como unidad, porque, como mencionaba al principio, la unidad de aprendizaje está diseñada mediante progresiones. Entonces, ya aprendimos primero a conocer qué es un relato, qué es un resumen, cómo se construye, qué estructura tiene el relato y el resumen. Conocimos también las ideas principales y secundarias de los textos. Ahora, en esta unidad, vamos, tenemos como principal objetivo ya nosotros de cero realizar la composición de un resumen y un relato simple, tomando en cuenta todos los conocimientos previos que se han venido desarrollando en cada una de las progresiones desde que inició la unidad uno. ¿Sale? Entonces, en esta ocasión solamente es realizar la composición del resumen y el relato simple. Ese es el objetivo principal. Sin embargo, tenemos distintos temas que abonan a que esto se vuelva realidad, ¿sale? Y que ustedes adquieran los conocimientos necesarios. Entonces, como aprendizajes previos, tenemos en primera instancia la estructura de los textos. Ustedes en la plataforma encontraron información acerca de estructura interna y externa de un texto. En este caso, yo les presento la estructura interna y externa de la novela, ¿sale? Es decir, de un texto ya específico. Sin embargo, la novela puede compartir características con algún otro texto y la estructura o los elementos que ésta posee de manera tanto interna como externa se pueden compartir con otro tipo de textos. De manera interna, tenemos que los aspectos internos de la novela son aquellos que forman parte del texto. Esto es de manera general en cualquier texto que nosotros vayamos a analizar. ¿Sale? Pero de manera específica tenemos que en la novela o en cualquier otro texto podemos encontrar el tema, la acción tiempo, que es precisamente la trama o lo que se desarrolla en él, y el espacio. De manera externa, podemos analizar el título, la introducción, el prólogo, los capítulos, signos ortográficos y la extensión de la novela como tal. Si se dan cuenta, estos elementos los podemos encontrar mediante el proceso de prelectura. Es por eso que de manera previa se analizó lo que era el proceso de prelectura. ¿Sale? Elementos como estos que acabamos de mencionar se pueden analizar de manera rápida realizando solamente una prelectura sin llegar a una lectura profunda, pero obteniendo información importante que nos va a proporcionar conocimiento acerca de los textos que estemos leyendo. Eh, También en la estructura externa nos dice que es la forma en que está organizada el texto. De esta manera vamos a ver si tenemos capítulos, subcapítulos, si los párrafos son extensos, si se compone de párrafos cortos o algo ya que va más relacionado con la manera de estructurar la información. ¿Sale? Ahora bien, es importante conocer también los tipos de párrafos que existe. En la plataforma nosotros analizamos ya otros tipos de textos, sin embargo, perdón, de párrafos, sin embargo, existen diferentes clasificaciones. Todas las clasificaciones son útiles cuando nosotros realizamos un análisis. En este caso, los tipos de párrafos que yo presento son algunos similares, otros se relacionan y otros son muy distintos. Sin embargo, son los que más se ocupan cuando nosotros analizamos textos académicos o escolares, ¿sale? Entonces, tenemos para empezar el párrafo introductorio. Este
sirve para iniciar el desarrollo de un tema, ¿sale? Y proporcionan al lector información necesaria para comenzar la comunicación escrita. Tenemos también el párrafo conceptual. En este párrafo se desarrolla un concepto específico o proporciona al lector la información necesaria en el texto. En otras palabras, son párrafos teóricos. ¿Sale? El párrafo expositivo. En este párrafo encontramos como principal característica la exposición objetiva de ideas a desarrollar en el texto. Tenemos el párrafo argumentativo. Aquí se desarrolla una opinión o postura del autor del texto respecto a un tema o a una información específica. En el párrafo narrativo encontramos que se puede desarrollar un relato o una serie de eventos ocurridos, es decir, como indica ya la palabra, empieza una tercera persona o no precisamente el autor del texto, a narrar de lo que va la información o de lo que va el texto. En el caso de las novelas y todos aquellos textos literarios, la mayoría de ellos contienen implícito un narrador que de cierta manera explica o expresa la información en tercera persona, ¿sale? Desligando un poco a lo mejor como a los personajes principales que se involucran cuando nosotros empezamos a conocer la información. Es decir, nos expresan el tema desde una postura externa, ¿sale? Es ahí donde nosotros desarrollamos un párrafo narrativo. El párrafo descriptivo se desarrolla la descripción, es decir, enumera las cualidades o elementos de un objeto determinado o evento. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un cuento, una novela o algún texto literario, muchas veces bueno, no muchas veces, siempre se tienen que describir, entre más descripción haya, nosotros podemos pues mostrarnos con más interés al leer el texto. Por ejemplo, que me describen el lugar donde se desarrolla la historia, las características del personaje, las características tanto físicas como emocionales. ¿Sale? La descripción es uno de los elementos más importantes a la hora de que nosotros redactamos un texto, porque mediante la descripción nosotros atraemos a nuestro lector, ¿sale? Entre más descripción exista, a nosotros nos interesa saber más de qué se trata, ¿ok? Ahora, el párrafo de diálogo. En este tipo de párrafo se da cuando tiene lugar un diálogo entre personajes ficticios o reales. ¿Sale? Nosotros a veces implementamos personajes en los textos y los hacemos interactuar. Entonces, precisamente la información que comparten en esa interacción se llama diálogo. ¿Sale? Y bueno, el párrafo final. Este tipo de párrafo se utiliza para concluir el texto, ya sea que mediante este párrafo nosotros cerremos definitivamente la información o hagamos pues una conclusión de lo que se habló en un principio, ¿sale? Pues en el desarrollo del texto, ¿ok? Bien, ahora vamos a analizar las relaciones lógicas entre las ideas principales y secundarias. Cuando nosotros leímos en la clase anterior o en los contenidos anteriores, nosotros leímos las definiciones tanto de ideas principales como de secundarias, en primera instancia aprendimos a que las ideas secundarias dependen totalmente de las ideas principales, que las ideas secundarias no tienen autonomía, no se implementan, no se estructuran desde la nada, sino siempre dependiendo de la idea principal. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a aprender aquí por qué existe esa relación entre las dos. Nosotros mencionábamos también que en las ideas secundarias es donde se desarrolla y se amplifica lo de la idea principal, ¿sale? Ahora bien, entonces dice, el párrafo se organiza en torno a la idea principal clave.
Las ideas secundarias están articuladas, relacionadas en función del sistema dominante, ¿sale? Siempre nuestra idea principal va a ser el centro y a partir de ese centro vamos a desarrollar diferentes ideas secundarias. Es decir, podemos nosotros empezar a clasificar o a tipificar las ideas secundarias o los detalles, mejor dicho, los detalles y los complementos de nuestra idea principal, ¿sale? Por eso aquí de manera esquemática mostramos un cuadro en donde idea principal se encuentra al centro e idea secundaria se encuentra alrededor, pero con distintos colores. ¿Sale? Porque a lo mejor esta idea secundaria no está totalmente relacionada con esta. Sin embargo, ambas se relacionan con la idea principal. A lo mejor entre sí no, pero siempre se van a relacionar con la idea principal. Ahora bien, la idea en torno a la cual gira la información recibe el nombre de idea dominante. ¿Sale? ¿Por qué? Porque de ella van a depender las ideas secundarias. Esta va a ser la que va a dominar, la que va a ir a la cabeza o va a ir en el centro y las otras van a depender de ella. ¿Ok? Pero, como ocurría en el caso de los temas, no todas las ideas dominantes tienen la misma relevancia. Habrá, pues, es aquí donde yo les menciono que de manera esquemática aquí tenemos distintos colores que dicen idea secundaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta idea secundaria con esta idea secundaria no tienen una relación estrecha. Sin embargo, ellas en sus diferencias sí tienen relación directa, dependiente y estrecha con la idea principal. ¿Sale? Ahora, las ideas principales son ideas que expresan una formación básica para el desarrollo del tema que se trata. ¿Sale? Y las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar o demostrar o ejemplificar la idea principal. Tanto las ideas principales como las ideas secundarias se expresan de forma oracional. ¿Qué quiere decir esto? Son oraciones. Como tal, ¿sale? No son párrafos completos. Las ideas siempre se formulan a partir de una oración y el párrafo lo componemos con distintas, a lo mejor con la misma idea, pero con diferentes oraciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, vámonos directo a entender la actividad integradora de esta semana, bueno, de este mes, sale de esta unidad. ¿Ok? Entonces, nuestra actividad integradora es muy similar a la actividad integradora que tuvimos en la actividad uno. Sin embargo, aquí me es importante recalcarles que hay que tomar en cuenta que la estructura de nuestra unidad de aprendizaje es por progresiones, por lo tanto, ahora voy a añadir más elementos a mi actividad integradora, ¿sale? De manera general, en esta actividad integradora vamos a elaborar otro relato basado en un resumen, sí, pero ahora cuando ustedes realicen tanto el resumen como el relato, tienen elementos ya pues más amplios que les van a ayudar a organizar o a estructurar la información, empezando por el proceso de prelectura, que a lo mejor en la unidad uno no lo teníamos, ahora ya lo conocemos y pues podemos ver o corroborar que es útil para estructurar, para empezar a analizar la información y estructurarla, ¿sale? Dicho eso, la primera indicación es investigar sobre costumbres o festejos de su comunidad o del lugar donde habiten, ¿sale? Porque es lo que ustedes conocen. Estas costumbres o festejos se van con esto, o bueno, al mencionar esto nos referimos principalmente, por ejemplo, a eventos como una feria del pueblo, el día patronal, que es precisamente la feria patronal, la celebración, la conmemoración.
a lo mejor, bueno, muchas veces religiosa, en algunas ocasiones o en algunas localidades tenemos ferias tradicionales que parten de una fecha histórica. Sin embargo, a lo mejor conmemoramos con una feria del pueblo alguna fecha histórica, pero esta implica ciertas particularidades que se dan dentro de su comunidad. Y ya aunado a ello, a los festejos de comunidad, tenemos también los festejos como las bodas. Aquí la intención es que ustedes, cuando investiguen, cuando reúnan la información, traten de que sea información útil para construir un relato en donde nosotros hablemos de manera muy particular, muy reflejando la esencia más pura, por decirlo así, que tenemos en nuestra comunidad. Es decir, en todo el país, en todo el mundo, quizá se festejan o se celebran las bodas. Sin embargo, en nuestra comunidad a veces tiene ciertas particularidades que en otras no. La feria patronal igual, los días festivos o algún festejo. Algo todos en algún momento tienen un sello que los caracteriza y que los hace diferentes de los otros. Es precisamente este el elemento de interés que va a contener su relato, ¿sale? Es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora bien, como segunda indicación, si ustedes investigan, hay que elaborar un resumen sobre las fuentes de información que consulten. Recuerden que la información que ustedes consulten no necesariamente tiene que ser de Internet. ¿Sale? Muchas veces la información que nosotros necesitamos se encuentra en las bibliotecas de la comunidad, a lo mejor pues la información la obtienen a partir del relato de una persona o, ¿sale? O fuentes, vaya, más básicas de información. Esto debido a que es, pues, información local y muchas veces esa información no se consigue, no se tiene en redes, perdón, en la web, ¿sale? Sin embargo, pues ustedes saben ya que es válido pues investigar en la biblioteca, en revistas o con personas del pueblo, ¿sale? Ahora bien, hay que elaborar un resumen sobre las fuentes de información que se consultaron. Hay que elaborar un relato simple con lo que ustedes investiguen, ¿sale? Recuerden ampliar lo de los tipos de personajes y sus características. En su relato, básicamente ustedes van ya a construir una historia con una de las temáticas anteriores. Una feria patronal, un festejo, una boda, ya lo mencionamos. ¿Sale? Entonces, como les decía, aquí va a haber diferencias. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros ya avanzamos en la información y en los temas que analizamos, tenemos que se añadió, por decirlo así, los personajes y la construcción de personajes. Entonces, ahorita, si bien no hemos llegado a ese tema, durante la unidad vamos a llegar al tema de construcción de personajes. Por eso es importante o por eso se implementó en esta actividad integradora. Entonces, es importante que cuando ustedes entren a analizar el contenido, lean todo completamente, los 4 temas que integran a la unidad. Sale esto con el fin, pues, de entender y construir de mejor manera su actividad integradora. Si bien el día de hoy no se vio el tema de personajes, cuando toque ese tema lo vamos a analizar. Entonces, si ustedes ya entraron a plataforma, ya analizaron los temas que estamos tratando, les pido por favor hagan anotaciones, apuntes. Claro, si ustedes tienen alguna duda, ¿sale? Y en posteriores sesiones síncronas pueden hacerme saber las dudas de respecto a lo que analizaron, a lo que leyeron, ¿sale? Si no es así, si no se conectan o alguna situación, pueden ustedes, ya saben, publicar su duda mediante el foro de dudas o hacérmela saber mediante la mensajería. ¿Ok? Ahora bien, de manera básica hay que elaborar
hay que cuidar, perdón, la ortografía y la redacción. Su relato debe contener mínimamente una cuartilla. Si ustedes extienden más, mucho que mejor, ¿sale? Para que se comprenda lo que están relatando. Hay que entregar en la plataforma antes de la fecha límite. Ya conocen el formato y la manera en la que van a estructurar la nomenclatura de su actividad, ¿sale? Acá, bueno, aquí tenemos un error. En este caso, no estamos hablando acerca del cuadro comparativo. Sin embargo, lo que está en azul no lo vamos a tomar en cuenta, pero el punto 7 que dice hay que entregarlo a través de la plataforma y antes de la fecha límite establecida, eso sí es muy importante. ¿Sale? Entonces espero que no existan pues muchas dudas o dudas muy complicadas. Sin embargo, si existen, si las hay, sin ningún problema pueden ustedes hacérmelas saber para que comencemos a trabajar sobre ello. ¿Sale? Bien, en la rúbrica, mm, el relato que contenga el tema asignado con claridad y mantenga un enfoque preciso va a tener la mayoría de los puntos. ¿Sale? Necesitamos también que su relato presente una estructura lógica, que al leer se comprenda una introducción, un desarrollo y una conclusión, y que tenga transiciones fluidas entre las ideas. Como van ustedes ya a relatar una historia, puede que contenga, o bueno, esta va a ser conformada de distintas ideas. Entonces hay que checar que a la hora de nosotros estar redactando, estas ideas fluyan y transicionen de una a otra de manera correcta. ¿Sale? Su relato debe mostrar un análisis profundo y original de su tema. Por eso les decía, existen muchas festividades que se hacen de manera a lo mejor muy particular, muy peculiar de su comunidad. Eso es precisamente lo que nosotros queremos conocer, ¿sale? Y no porque nos interese, ahora sí que como vulgarmente se dice, no porque me interese el chisme, sino porque quiero saber el manejo que ustedes tienen de la información y cómo la trasladan al construir un relato, ¿sale? Hay que cuidar aquí de lo principal, los personajes, ¿sale? Que sean descritos de forma atractiva para los lectores. El relato debe estar completamente libre de errores ortográficos, esto ya lo sabemos. Y finalmente, pedimos que tenga un enfoque original y creativo, ofreciendo una perspectiva única sobre su tema. ¿Sale? Aquí hay que tratar de ser muy originales, ¿ok? Bueno, el foro. La información o la participación que voy a tener en mi foro va a girar en torno a dos preguntas, o bueno, tres complementando, ¿sale? ¿Qué relato te ha llamado la atención y por qué? De los que ustedes hayan leído, de los que hayan analizado, ¿sale? Y finalmente, ¿qué características tienen los personajes? Es decir, del relato que ustedes hayan analizado. ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué les llamó la atención? ¿Y cuáles son las características de los personajes de esos relatos? Nosotros presentamos la unidad anterior dos relatos. Pueden tomar esos como referencia. Sin embargo, si ustedes tienen otros relatos que les parecen más atractivos, que conocen más, que manejan mejor su tema, pueden ocupar esos para realizar su participación. De ahí, de manera básica, pues hay que cuidar que la participación sea mínimo de 300 palabras, ¿sale? Antes de iniciar nuestra participación, pues hay que leer los temas de la unidad 3. Hay que responder al menos a dos de sus compañeros, ¿sale? Discutiendo o ampliando las ideas en sus respuestas. No solamente se trata de decir, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no. Sí, ¿por qué? Con ejemplos, con su propia perspectiva. Vaya que la respuesta sea enriquecedora, ¿sí? Los criterios de evaluación muy básicos, como siempre, la claridad y la profundidad de su análisis, el uso de ejemplos relevantes y la conexión, es decir, cómo lo relaciono con el material que se encuentra en la plataforma, la calidad y tono de las interacciones con los compañeros, cómo me voy a dirigir con mis compañeros a la hora de opinar sobre su participación.
¿Sale? Siempre con respeto. Y finalmente, pues las respuestas deben de ser publicadas antes de la fecha límite. Bien, como en todas las unidades, tenemos un espacio de autoevaluación. Recuerden que esta actividad eh, se trata de responder preguntas para medir sus conocimientos adquiridos durante la unidad. No equivale a una calificación. Sin embargo, es importante que la realicen porque se tomará en cuenta en en su evaluación final. ¿Sale? Ahora bien, acá hay material de apoyo. El día de hoy yo no coloco más material de apoyo porque apenas estamos introduciendo el tema y venimos ahora sí con lo que recientemente leímos, ¿sale? Aquí yo quiero escuchar a ustedes. Si lo que ya analizamos no es suficiente, en la siguiente sesión síncrona yo proporciono material de apoyo de acuerdo a lo que ustedes me mencionen, ¿sale? Aquí yo les recomiendo que si necesitan material de apoyo, por favor, postéenlo en el espacio que tienen, que es precisamente el foro de dudas. A partir de sus participaciones en el foro de dudas, yo voy a realizar un análisis para buscar información y postearla aquí en este espacio de material de apoyo. El día de hoy no contamos con la presencia de alguno de ustedes, más que la mía. Entonces, pues esta parte de dudas y comentarios la vamos a omitir. ¿Sale? Por lo tanto, esta sesión con esto terminamos, ¿sí? Con la explicación de la autoevaluación terminamos la sesión síncrona del día de hoy correspondiente a nuestro tema 9. Les repito y les reitero mi disposición para atender sus dudas, comentarios o inquietudes que puedan manifestar ya sea en el foro de dudas o mediante la mensajería. ¿Ok? Bueno, es todo por el día de hoy. Les deseo el mayor de los éxitos en la realización de sus actividades integradoras o de su actividad integradora y de su participación en el foro. ¿Sale? No duden en consultarme si tienen alguna duda. Hasta luego, éxito y pues